Chicos, buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 6, si no me equivoco, ¿no? De química. Espero hayan tenido un buen día. El día de hoy vamos a tocar lo que es el tema de lo que son los oligoelementos. Y ya, sin más preámbulo, vamos a iniciar. En primer lugar tenemos el índice, ¿no? Sobre lo que vamos a tocar en esta clase, que básicamente son minerales, generalidades de los mismos, su clasificación, metales de transición, metales pesados. Y bueno, vamos a iniciar con lo que son los minerales. Como ya sabrán, son, bueno, químicos inorgánicos sólidos que básicamente realizan de 2 a 3 funciones básicas de los nutrientes que, bueno, que se representan en los alimentos, ¿no? Participan en nuestro cuerpo gracias a la construcción de los tejidos corporales, también llamados biomoléculas, y forman parte de metaloenzimas y metaloproteínas, ¿no? Al participar en la construcción de tejidos corporales, por ende están implicados en el desarrollo y la regulación de nuestro metabolismo o el metabolismo de los seres vivos, ¿no? Ahora, la clasificación de estos minerales pueden ser macrominerales y microminerales, ¿no? Los macrominerales representan el 0,1% del peso del cuerpo y se dividen en elementos primarios y elementos secundarios, ¿no? De estos elementos primarios, representan el 98% del peso del organismo, ¿no? Son indispensables para la formación de las biomoléculas y entre ellos tenemos al carbono, el oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿no? Ahora, por otro lado tenemos a los elementos secundarios que forman parte de los sales minerales o iones que de igual manera participan en el metabolismo y en el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Tenemos al calcio, al sodio, al potasio y al cloro. Por otro lado, en los microminerales, que son los más chiquitos, que son en cantidades inferiores al 0,01% del peso del organismo, vendrían a ser los oligoelementos, es decir, a los elementos que nos vamos a enfocar en esta clase, ¿no? Ahora, también se los puede clasificar como macroelementos, microelementos y elementos traza u oligoelementos, ¿no? Que es acá donde, como ya les digo, nos vamos a centrar. Ahora, aquí les pongo un gráfico de lo que es la tabla periódica y básicamente cuáles son los elementos secundarios, elementos primarios y oligoelementos. Como pueden ustedes apreciar, los oligoelementos son más amplios, ¿no? Tenemos al litio, al vanadio, al cromo, al manganeso, al hierro, al cobalto, al níquel, al cobre, al zinc, al boro, al aluminio, al silicio y entre otros, ¿no? Por otro lado, los elementos primarios ya son unos poquitos, ¿no? Son contaditos. Y de igual forma los elementos secundarios, ¿no? Que ya los mencionamos anteriormente. Ahora, vamos con lo que son las generalidades de los oligoelementos. Uno, no se pueden producir, bueno, entre comillas, ¿no? Entre comillas, no se pueden producir, sino que al ser sus redes metabólicas, o bueno, o su generación bastante amplia, el cuerpo decide no producir y utilizar esa energía, esos componentes en otros procesos metabólicos que tienen menos vías, ¿no? Ahora, intervienen en funciones respiratorias, digestivas, neurovegetativas y musculares. Contienen elementos de transición de la tabla periódica. Fue utilizado por primera vez en 1885 por Gabriel Bertrand y son vitales aunque representen pequeñas cantidades, que quiere decir que aunque sean tan chiquitos, pues son muy importantes para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí, no? Bien. Ok, continuamos en todo caso. A ver, un segundo. Ya. Eh, ya, listo, ahora sí. Ahora, bueno, continuando con las generalidades, representan la actividad catalítica de las enzimas, ¿no se acuerdan? Ya deben haber hablado de el complejo enzima-sustrato o coenzimas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una enzima inactiva, se le enlaza una coenzima y por fin el sustrato puede enlazarse con la enzima, ¿no? Ahora, es importante recalcar que sus alteraciones, o bueno, alteraciones en su homeostasis pueden causar anomalías dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Por otro lado, también forman parte de la configuración estructural y reguladora de hormonas y enzimas. Ahora, vamos con la clasificación de los oligoelementos, ¿no? Primero tenemos a lo que son los esenciales, ¿no?
que tienen propiedades físico-químicas similares, ¿no? Tenemos al cromo, al cobalto, al cobre, al manganeso, al molibdeno, al flúor, al níquel, al selenio, al zinc y al yodo, ¿no? Su carencia da origen a enfermedades que son causantes de alteraciones en el crecimiento y en el estado de salud, ¿no? Estos esenciales, asimismo, tienen una subdivisión según la naturaleza química de los mismos, ¿no? Pueden ser catiónicos, aniónicos y elementos que forman parte de complejos orgánicos, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos, en la otra clasificación tenemos posiblemente esenciales, ¿no? Que básicamente su esencialidad está probada, pero no se conoce cómo actúan exactamente dentro del cuerpo, ¿no? Tenemos al bromo, al boro, al litio, al estroncio, al vanadio y al arsénico, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos a los no esenciales, que entre estos no esenciales tenemos a los no tóxicos y a los tóxicos. Aquí depende mucho de qué autor tengan, puesto que, como ven, el elemento del arsénico está repetido y el del boro también. A veces se van a duplicar, a veces, ¿no? Entonces tenemos al arsénico, al boro, al litio, al vanadio, al bismuto, al cesio, al rubidio, entre otros, ¿no? Son considerados como no esenciales o posiblemente esenciales, como ya les digo, estos de acá, los no tóxicos, ¿no? Y los tóxicos producen alteraciones indeseables, reversibles o irreversibles en el organismo, ¿no? Que estos de aquí ya los tocaremos al final de la clase. Ahora, generalmente, algo única que tengo que hacer son, en realidad, como que diríamos pseudo irreversibles, porque en la mayoría de los casos ya no podemos restaurar el cuerpo, el organismo a como estaba, sino solo podemos detenerlo o hacer cuidados paliativos para que no progrese la enfermedad o lo que ha desarrollado el consumir estos elementos en grandes cantidades, ¿no? Ahora, aquí está una tabla donde lo resume bastante bien. Como les decía, los esenciales, que son conjunciones probadas de esencialidad, conjunción esencial sospechada, pero con mecanismos de acción desconocidos, y los elementos traza tóxicos, ¿no? Esta tabla lo representa muy bien. Ahora, vamos con la otra clasificación, que sería los metales de transición, que ya les mencionaba, que básicamente representa toda esta parte de la tabla periódica, ¿no? Que sería, básicamente es el grupo B, ¿no? ¿Se acuerdan? Que esto es A y esto es B. Bien, con el primer elemento tenemos al hierro, ¿no? Que, bueno, tienen funciones, participa en la transferencia de electrones dentro de los citocromos, que se acuerdan que actúan en el espacio intermembrana de la mitocondria, ¿no? Citocromos de la respiración celular, también citocromos P450, participa asimismo como cofactor de las catalasas, peroxidasas, que lo vimos cuando hablamos sobre las eros del oxígeno, ¿no? Y bueno, el transporte de oxígeno mediante la hemoglobina y la mioglobina, ¿no? Ahora, del hierro tenemos, perdón, del hierro tenemos a los cationes hierro más 2 y hierro más 3, que el más 2 sería ferroso y el más 3 sería férrico. Ahora, este ferroso va netamente relacionado con lo que es la carne y su origen animal, ¿no? De ellos es el más importante porque es el que se absorbe, ¿no? Que se une al oxígeno y representa el 65% del hierro que nosotros consumimos diariamente. Desde el 90% forma parte de hemoglobina y el 10% de mioglobina y citocromos. Por otro lado, el férrico, que les pongo acá una imagen de una espinaca, es la forma oxidada es la forma oxidada del hierro, ¿no? Es un hierro no Em de origen vegetal y al ser de origen vegetal, pues no se va a absorber, ¿no? Participa en el transporte y almacén y el 35% interviene en la transferencia mediante la lactoferrina, ¿no? Que es una enzima. Ahora, como ya les mencionaba, de la hemoglobina, ¿de qué está compuesta la hemoglobina, no? Tenemos 4 cadenas de globinas, por eso es hemoglobina, y 4 grupos Hem, que tendrían 4
moléculas de hierro, ¿no? ¿Cuál es su función? Su función es el transporte de O2 y el hierro, bueno, la hemoglobina le va a dar la coloración al eritrocito, ¿no? De ser rojito, ¿no? Y se une a la transferrina y a la albumina. Acá, como pueden ver, la hemoglobina tiene una estructura que tiene 4 cadenas, ¿no? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. ¿No? Como pueden ver, acá hay una cadena alfa, acá hay otra cadena alfa, beta, cadena beta. Acá pueden ver los grupos hemo, que en el medio tienen un hierro, ¿no? Acá tendríamos 4 moléculas de hierro y 4 grupos hemo, ¿no? Ahora, esto básicamente son los porcentajes de cuánto hierro deberían consumir, ¿no? Hombres mayores de 18 años, 11 miligramos por decilitro, mujeres mayores de 18 años, entre 11 y 16, mujer embarazada 27, niño de 3 a 17 años, de 7 a 14 miligramos, ¿no? Ahora vamos un poquito con lo que es el transporte del hierro, ¿no? Este se da a través del epitelio intestinal, ¿no? O sea, en el intestino delgado. Vamos con un poquito de las generalidades de los conceptos de las moléculas antes de explicar cómo funciona lo que es el transporte del hierro. Tenemos que la epsidina regula la absorción del hierro. La transferrina, que lo vimos cuando teníamos la forma oxidada del hierro en el férrico, ¿no? La transferrina, transporte, hay transferrina, transporte. La efestina, oxidación, y la ferritina, almacenamiento, ¿no? Entonces, primero tenemos a la membrana apical, que recuerden que es la más superficial, la más periférica, la más alta, ¿no? La membrana apical. Y esto de acá sería la membrana vasolateral y eso sería la membrana basal, ¿no? Eso de igual forma les va a servir cuando lleven histología, ¿no? Bien, acá tenemos el hierro. El hierro ¿se acuerdan? Es el hierro ferroso, y este de aquí sería el férrico, ¿no? Entonces, en la zona de la membrana apical va a pasar de ser ferroso a férrico y va a entrar a lo que es el epitelio intestinal, ¿no? Va a entrar aquí, ya dentro del epitelio intestinal, va a haber dos caminos. Uno, que se puede almacenar mediante la ferritina para que el organismo lo use después, o dos, se va a transportar a tejidos y órganos, ¿no? Va a pasar por todo el epitelio intestinal y una membrana basal. Gracias a la ferroportina va a salir de este epitelio para irse a la circulación, ¿no? Aquí, mediante la efestina, va, va, va a reducirse y va a irse de férrico a ferroso, ¿no? Y por la transferrina va a ser transportado a la circulación y a otros tejidos y órganos. Como ya les decía, la forma del hierro que se absorbe, que nos va a servir a nosotros para los procesos metabólicos, para cualquier función que nuestro organismo tenga relacionada con el hierro, va a ser el ferroso. ¿Qué quiero decir? Que el Fe+3, ese es el único, ¿no? Por eso es que al final, cuando ya va a ser transportado, se va a reducir de férrico a ferroso. Ahora, vamos con la absorción. Tenemos una absorción mayor mediante el ácido ascórbico, la carne roja, la carne de pescado y la carne de las aves. ¿Dónde se va a dar la absorción? En lo que es el yeyuno y el duodeno, ¿sí? Más que todo, ¿no? Ahora, menor tenemos en calcio, en filatos, en taninos, fosfato y fibras. Va a haber una absorción menor en lo que es el yeyuno, entre el yeyuno y el duodeno, más que todo, ¿no? Ahora, la deficiencia, ¿qué nos da la deficiencia de hierro, no? Nos da la anemia ferropénica, que es cuando, acá ven ustedes eritrocitos, y a los eritrocitos generalmente no tendrían que verse con puntitos, ¿no? No tendrían que verse con puntitos o gránulos que se pueden apreciar acá. Eso sería la anemia ferropénica, ¿sí? Por otro lado, la toxicidad contribuye a carcinogénesis, o sea, la generación de carcinomas, a la peroxidación lipídica, por ende un daño en el ADN y enfermedades neurodegenerativas. Esto que pueden apreciar aquí es un claro ejemplo de una toxicidad por hierro. ¿Ven la mayor pigmentación en las manos de la persona del medio de diferencia de la persona de su costado? Y bueno, y no solo es eso, ¿ah? También es la curvatura anormal en los dedos, si ustedes pueden ver, ¿no?
Ahora, hasta aquí, ¿alguna consulta con el tema del hierro? ¿Algún problema? ¿No? ¿Todo claro? Ok, me parece que todo claro. De igual forma, si no se me escucha, dígamelo también, porque puede ser que tenga problemas con el internet y que yo no me enteré y yo sigue explicando, ¿no? Un segundo, por favor. Listo. Siguiendo con el tema, vamos a tocar lo que es el zinc, que es el segundo de los elementos que está más presente en nuestro organismo, ¿no? El primero sería el hierro, luego le acompaña el zinc, ¿no? El zinc, vamos con sus generalidades, ¿no? Está presente en tejidos de rápida multiplicación, por ende está presente en cabello, piel, uñas, ¿no? Que todos ellos crecen rápido o en el caso de la piel se renueva constantemente. También está presente en los músculos, en los ojos y en los testículos. Perdón. El zinc tiene efecto antioxidante y tiene una alta afinidad por metaloenzimas, como ya lo veremos más adelante, ¿no? Ahora, el zinc, vamos con sus 3 puntos principales. Ok, me parece que se me cortó el internet, por eso apagué la cámara. ¿Alguno me puede decir en dónde me quedé? ¿Hasta dónde se escuchó? Para repetirles. Recién estabas empezando. Ah, listo, gracias. Bueno, con el zinc, ¿no? Ya, vamos a repetir un poquito lo que son las generalidades del zinc. Está presente en tejidos de rápida multiplicación. ¿Qué quiero decir? Pues como uñas, cabello, piel. Bueno, en el caso de la piel no sería rápida multiplicación, sino, bueno, rápida renovación, ¿no? Asimismo está presente en músculos, ojos y testículos. Tiene un efecto antioxidante y tiene afinidad por las metaloenzimas, como ya lo veremos más adelante. No, vamos a tocar 3 puntos importantes en lo que es el zinc y básicamente en la mayoría de elementos, de oligoelementos que trataremos más adelante, que es la absorción, excreción y deficiencia, ¿no? Vamos primero con lo que es la absorción. La absorción se da en el intestino delgado, específicamente en el duodeno, y hay un ligando para la absorción de este zinc, que sería la metalotineína, ¿no? Presente. Ahora, el 70% en la circulación del zinc tiene afinidad por la albúmina, que es esta proteína de acá, que ya ustedes básicamente ya veremos más adelante cuál es su importancia, ¿no? Ahora, en la excreción, ¿cómo se excreta el zinc? Pues por heces, la orina, pero menos del 2%, en el sudor, en el semen y en el cabello, ¿no? La deficiencia de zinc, ¿qué nos da? La acrodermatitis enteropática, que es esta de acá. Esta puede ser hereditaria o adquirida. Asimismo tenemos la que es alopecia, diarrea o problemas en el crecimiento. Es importante que se acuerden de la acrodermatitis enteropática o enterotópica porque se los pueden preguntar. ¿Qué da la deficiencia, no? Ahora, en el caso de la absorción, favorece la absorción del zinc, la glucosa, la lactosa y la proteína de soya. Lo disminuyen el calcio, el hierro y el cadmio, ¿no? ¿Alguno me puede decir por qué? ¿Alguno tendrá alguna idea o no se puede asumir por qué estos 3 elementos disminuyen la absorción del zinc? ¿Alguno tiene alguna idea? Vale la redundancia. ¿Nada? Bueno, bueno, les doy la respuesta en todo caso. En nuestro cuerpo
Es como, a ver, imagínense que fuera como la Javier Prado. Todo un caos, ¿ok? Entonces, en el caso de algunos elementos, tienen que competir por el medio de transporte, ¿no? Es como cuando hay una cola en el metropolitano, ¿no? Y la gente como que se acumula y empieza a empujar así para entrar al metropolitano. Ya, básicamente, eso pasa en la absorción. El calcio, el hierro y el cadmio van a luchar o como que van a tener el mismo mecanismo de absorción o de transporte que el zinc. Y es por eso cuando hay mucho calcio, el zinc no va a poder absorberse de manera correcta, no se va a poder transportar de igual manera con el hierro y de igual manera con el cadmio. ¿Sí? Básicamente eso, ¿no? Entonces, importante recordar quiénes favorecen, quiénes disminuyen y por qué disminuyen, ¿no? En el caso de por qué favorecen es porque tienen afinidad al zinc, ¿no? Ahora, espera un segundo. Mm. Ok, listo. Ahora vamos con lo que es el cobre, ya dejando de lado el zinc. El cobre, que es Cu, ¿no? Eh, básicamente la ingesta diaria debería ser de 80 miligramos, y un tercio se encuentra en el hígado y encéfalo, y en el músculo está el 40% del total. Ahí se queda. Ahora, en el caso del cobre tenemos 5 puntos. La absorción, la excreción, transporte y captación, deficiencia e intoxicación. ¿Sí? Entonces, en el caso de la absorción, como ya todos sabrán, se da en el tubo digestivo y en el duodeno. La Ok, listo, me parece que volví. Ya, creo que estaba recién iniciando, en todo caso voy a volver a repetir lo que estaba diciendo, que básicamente entramos con lo que es el cobre. Un tercio se encuentra en nuestro hígado y encéfalo, por lo cual se va a acumular ahí, ¿no? En nuestro hígado y encéfalo. Y bueno, se queda en el músculo el 40% del total. Ahora, en el cobre tenemos 5 puntos importantes: absorción, excreción, transporte y captación, deficiencia e intoxicación. Absorción se da en el tubo digestivo, específicamente en la zona del duodeno. Excreción se da en la secreción biliar y orina. Aquí no. El transporte y captación se da por la ceruloplasmina, que es una enzima en el hígado, ¿no? Ahí está presente la ceruloplasmina. La deficiencia, baja cantidad de cobre, bajo consumo de cobre, nos da la enfermedad de Menkes o del cabello rizado, caracterizado por un cabello anormal, ¿no? O sea, un cabello muy, muy rizado, muerte precoz y deficiencia en el crecimiento. Por otro lado, la intoxicación, tendríamos la enfermedad de Wilson, que está caracterizada por el anillo de Kaiser-Fleischer, degenera tejido y, bueno, degenera tejido cerebral principalmente, porque recordemos que el cobre se va a acumular, se va a captar en lo que es el hígado y lo que es el, el encéfalo, ¿no? Sí, exacto, el encéfalo. Ahora, esta de aquí es la ceruloplasmina, que es aquella que está encargada de su transporte y captación. Cuando hay mucho cobre, va a aparecer el anillo de Kaiser-Fleischer, lo que les hablaba, ¿no? Que básicamente es una circunferencia media amarilla, media doradita en la zona del iris. Eso significa que estamos teniendo una intoxicación por cobre. Ahora, el síndrome de Menkes, yo les mencionaba, como está por acá, enfermedad de Menkes, que es por una deficiencia, no deficiencia del cobre, como acá dice una X. Entonces, va a haber, lo que le va a caracterizar es que en el cerebro va a haber bajo cobre, en el pelo y la piel bajo también, huesos bajo, y en el riñón se va a quedar ahí todo el cobre, no va a haber una deficiencia.
por lo cual va a haber un daño al riñón, ¿no? Y en el caso de la intoxicación, pues hay daño en el cerebro principalmente y daño en el hígado, ¿no? Ahora, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Todo claro. Gracias, Mark. Ahora, vamos con lo que es el manganeso, que es abundante en tejidos con mitocondrias, principalmente, ya veremos por qué. Está presente en metalenzimas y proteínas, ¿no? En metalenzimas tenemos a la glutamina sintetasa, que es la GS, que tiene la función de catalizar la condensación de glutamato, que es un aminoácido, y amoníaco para formar la glutamina. Está presente en el cerebro, riñones e hígado. Y bueno, también tenemos aquí una enzima que es el manganeso superóxido dismutasa y también tiene papel de antioxidante, ¿no? Ahora, vamos con su clasificación. Tenemos nuevamente 5 puntos muy importantes. Bueno, 4, perdón. Tenemos la absorción, el transporte, acumulación y toxicidad, ¿no? La absorción puede ser por inhalatoria, parenteral, olfatoria y dérmica, ¿no? Aquí también les tengo que uno de sus competidores es el hierro del manganeso, ¿no? Mientras menos hierro se capte, más manganeso podremos absorber nosotros. El transporte se da a través de la alfa-macroglobulina mediante la vena porta hacia el hígado y se une a la transferrina, que si nosotros recordamos, volvemos donde les explicaba qué pasaba en el dominio apical y en el dominio basolateral de la célula endotelial del intestino, ¿se acuerdan? Cuando les explicaba cómo se transportaba el hierro, la transferrina era una de las enzimas que lo transportaba, ¿no? De transporte al hierro. Por ello es que son competidores, porque también ella va a transportar al manganeso, ¿no? Ahora, la acumulación de este manganeso se da en hígado, páncreas, riñones, cerebro y huesos, ¿no? Por lo cual, si hay una toxicidad, todos estos órganos van a verse afectados. La toxicidad se da básicamente gracias a un estrés oxidativo, genera apoptosis, disfunción mitocondrial al estar presente en mitocondrias, ¿no? Y genera un mal plegamiento de las proteínas. Asimismo, en la toxicidad tenemos al síndrome manganismo, que es similar al Parkinson, ¿no? Porque afecta al sistema neurológico infantil, genera temblores, genera mala coordinación, movimientos lentos, así casi casi como un zombie, se podría decir, ¿no? Entre comillas, de una manera gruesa. Ahora, vamos con lo que es el selenio. Es considerado como un tóxico, ¿no? Ay, perdón. Es considerado como un tóxico. Bueno, desde la segunda mitad del siglo XX se le conoce como micronutriente. Al selenio tiene muy mala fama. Desde cuando se descubrió, primero era tóxico, luego era cancerígeno, luego otra cosa, hasta que en el siglo XX por fin vieron que no era tan malo como parecía, ¿no? Puesto que es protector de los procesos oxidativos y ayuda al funcionamiento adecuado del sistema inmune. Ahora, esto es justo de lo que les hablaba, que es el glutatión peroxidasa, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Esta está presente en el citoplasma y la mitocondria, bueno, en el citoplasma, en las mitocondrias y en la membrana plasmática de algunas células, ¿no? Esta cataliza la reacción de oxidación de glutatión a glutatión disulfuro, utilizando para ello el peróxido de hidrógeno. Utiliza como cofactor al selenio, que está aquí, el selenio, es por eso que lo estamos tocando, ¿no? Utiliza como cofactor al selenio y completa el efecto de la vitamina E. Básicamente es en uno de las enzimas más importantes, bueno, de las catalizadores más importantes, donde interviene el selenio para el correcto funcionamiento de esta enzima. Ahora, la deficiencia de selenio, ¿qué nos da? Nos da la enfermedad de Keshan y la enfermedad de Cushing-Beck, ¿no? Básicamente estas dos se encontraron en zonas donde la tierra casi casi que no tenía selenio. Ahora, si en el examen les pregunta qué se debe hacer cuando hay que una comunidad tiene una deficiencia de selenio, ¿qué se puede hacer? Ustedes tienen que poner que tenemos que enriquecer la tierra con selenio, básicamente, ¿no?
Es rara en humanos, la de Keshan, generalmente por la deficiencia en el suelo, justo lo que les mencionaba, y deficiencia del glutatión peroxidasa causa estrés oxidativo, puesto que, puesto que interviene, ¿no? En lo que son las EROS, por ejemplo. Ahora, enfermedad de Cushing-Beck lo caracteriza la estatura corta, atrofia, necrosis del cartílago, rigidez simétrica y edemas. Asimismo, esta enfermedad de Keshan, como pueden ver acá, causa que un mal funcionamiento en el corazón, causa cardiopatías. Ahora, vamos con lo que es el cobalto, ¿no? Como su mismo nombre dice, cobalto, entonces es componente de la B12, vitamina B12, que es la cobalamina o también llamada cianocobalamina. Es componente esencial del sistema enzimático glucosa isomerasa. Es de sumamente baja concentración y un humano adulto debería tomar o tener de 2 a 5 miligramos de vitamina B12 y sus derivados. Esta se va a acumular en lo que es sus derivados, como puede ser en el hígado, ¿no? Ahora, esta es la cobalamina o cianocobalamina, toda esta enzima de acá, esta enorme, es la B12 y la podemos encontrar en carnes rojas, en almejas u ostras y en el hígado principalmente, ¿no? Esta es producida por bacterias y de ellas es obtenida por los animales, ¿no? Su deficiencia nos da lo que es la anemia perniciosa. Ahora, vamos con lo que es el molibdeno, que tiene mayor porcentaje de elementos de transición. 12 sistemas enzimáticos lo contienen, participa en la función de 12 tipos de sistemas, ¿no? Se absorbe del 25 al 80%, es un cofactor, como ya vimos en el complejo sustrato enzima, ¿no? Estabiliza la unión a los esteroides en los receptores libres de glucocorticoides, que ya lo veremos de igual forma esto de los esteroides en lípidos, y está involucrado en procesos redox. Uno de sus competidores directos es el cobre también. Ahora vamos con el yodo, este de aquí. El yodo, su deficiencia causa que el cerebro se reduzca, componente de hormonas tiroides T3 y T4. Se encuentra en los tejidos como yodados, o sea, la forma en la que el yodo va a estar en nuestro cuerpo es yoduro o yodado, ¿no? Su deficiencia nos da lo que es el bocio, que es acá, que es como cuando se te crece una bolita justo por el cuello, justo en la zona de acá, que es donde está la glándula tiroides, ¿no? Su deficiencia congénita nos da el cretinismo, que acá hay un ejemplo, y bueno, se absorbe en yodato, como les decía, en yodato, y es convertido a yoduro en la glándula tiroidea, ¿no? Justo por acá. Su excreción es mediante la orina como yodato, que es un IO menos 3. Ahora, por otro lado tenemos al flúor, que es de los elementos más reactivos y está encontrado en la naturaleza con ion fluoruro, ¿no? O un Fe negativo, ¿no? Ion fluoruro. Tiene afinidad por el calcio, ¿no? O sea que presente en nuestros huesos y dientes. Y sus funciones tenemos la inhibición de la desmineralización y estimula la remineralización del esmalte, ¿no? Del esmalte de los dientes, previniendo las caries que aparecen acá, e inhibe las enzimas bacterianas en la saliva, ¿no? Este flúor generalmente nosotros lo encontramos en lo que son los enjuagues bucales, ¿no? O también en las pastas dentales con flúor. Tiene fácil absorción, se retiene en los huesos, la excreción es mediante orina, poco por sudor y heces, ¿no? Su toxicidad aguda, hay una irritación gástrica o con dolor en el epigastrio, que recordemos que es la zona más alta del estómago, y su toxicidad crónica da una fluorosis dental, que es esta de acá, y una fluorosis esquelética, que sería la deformidad de los huesos, como podemos apreciar en la imagen que está aquí debajo. Un segundo, por favor. A ver. Ok, ahora vamos con lo que son los metales pesados, ¿no? Vamos con sus generalidades y la idea principal que nosotros tenemos de lo que son los metales pesados. Están asociados con toxicidad y contaminación, que ya los vimos, ¿se acuerdan? Los oligoelementos tóxicos.
no tienen ruta metabólica. Ahora, ¿alguno me puede decir por qué la toxicidad y el no tener ruta metabólica vendrían a estar relacionados? Quizás podrían estar relacionados de alguna forma. Les pregunto. ¿Puedes formular otra vez la pregunta, por favor? Es que no se te entendió bien la pregunta. ¿Cuál es la relación de no tener una ruta metabólica con la toxicidad? ¿Que se absorbe directamente? Ya. Sí, más o menos. Al no tener ruta metabólica, ¿se acuerdan que bueno, para ponerlo de un modo sencillo, cualquier elemento, cualquier alimento que entre a nuestro cuerpo también tiene que salir, ¿no? De cierta forma. Entonces, al tener ruta metabólica, un elemento que sí tiene va a pasar por un proceso, luego va a participar en otro y en otro y en otro y al final va a acabar desechado, ¿no? Cuando ya no funcione o va a transformarse en otro y participar en otra ruta, con otra función, etcétera, etcétera. Al no tener ruta metabólica, estos se van a acumular, porque el cuerpo no los va a usar para nada. Entonces, se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular hasta generar algún daño en uno de nuestros órganos, en algún sistema o en alguna de nuestras, bueno, en su defecto en las células, ¿no? También. Básicamente esa es la relación entre toxicidad y que no tiene ruta metabólica, ¿no? Es por eso, básicamente. Ahora, no se degradan por el organismo, como ya les decía, si no tienen ruta metabólica, no se degradan. Compiten en sistemas de transporte, eso como lo que les explicaba, ¿no? Por ejemplo, el molibdeno con el cobre, ¿no? Compiten y se unen a grupos funcionales específicos. Acá tenemos los metales pesados, ¿no? En este caso, no tocaremos todos, sino unos cuantos. En primer lugar, tenemos al mercurio, que es el metal pesado más tóxico de la Tierra, es liposoluble, bioacumulable y tiene afinidad por grupos tiol, ¿no? Este elemento del mercurio vamos a tener una clasificación y vamos a encontrar tres derivados. El elemental o metálico, que es el mercurio como todos lo conocemos, que es el Hg, que estaría en neutro, presente en amalgamas dentales, termómetros, tensiómetros y puede haber una ingestión accidental en niños gracias a la presencia de termómetros de mercurio en las casas o tensiómetros que se pueden romper. Por otro lado tenemos sal inorgánico o sales de mercurio, que pueden ser mercuriosos por Hg1 más y mercúrico por Hg2 más. Y también están presentes en laxantes calomel, que sería un cloruro mercurioso, y en pilas discoidales, ¿no? Por último, tenemos al que es digamos, el más relevante, que es el metilmercurio u mercurio orgánico, que está presente en el consumo de peces, polución del aire y suelos, también se generan accidentes en agricultura con antifúngicos y aumenta según la cadena trófica. Este de todos es el más, digamos, el que más nos preocupa, el más contaminante, el más tóxico, puesto que nosotros consumimos, ¿no? Consumimos el pescado, ¿no? Los elementos. Y porque genera mucho más daño que los demás, por ende es el más tóxico. Está presente, por ejemplo, en el sistema nervioso, riñones, hígado, sistema inmune, los va a atacar directamente. Atraviesa la barrera hematoencefálica y placentaria, que quiere decir que va a poner en peligro el cerebro y también al bebé en el caso de las mujeres embarazadas, ¿no? Por eso les digo que el feto y el recién nacido son más sensibles al metilmercurio y se elimina por vías biliar, renal, leche y pelo. Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es el pez espada, el tiburón, el mero, el lucio y el atún rojo, que tienen un nivel de metilmercurio preocupante, por lo cual se es recomendable comer solo alguna vez al mes. Por otro lado, la trucha, bonito y merluza alguna vez a la semana. Y el salmón, bacalao, ostras, lo podemos comer sin límite, pues tiene una cantidad menor de lo que es el metilmercurio, ¿no? Este se va a generar por las minas, por los volcanes, ¿no? O por las centrales térmicas de carbón. Asimismo, se ha encontrado que el metilmercurio también estaba presente en ciertos antisépticos, los cuales han sido prohibidos por la FDA.
¿no? Asimismo disminuye los niveles de glutatión en células del sistema nervioso central, interrumpe la vía de señalización de la insulina, afectan el ensamblaje de microtúbulos celulares, que es básicamente el citoesqueleto de la célula, y si el citoesqueleto no está bien, no hay un transporte en la célula, porque también interviene en lo que es el transporte y en la estructura de la célula. Si no hay esta estructura, pues la célula va a empezar a funcionar mal, ¿no? Y por ende va a colapsar. Asimismo, bloquean enzimas. Ahora, este es un pequeño video sobre lo que es el metilmercurio. Voy a apagar mi cámara y voy a compartir sonido. La riqueza aurífera de Colombia generó en los últimos 2 siglos una serie de conflictos y actividades ilegales en diferentes territorios ribereños del país, dejando como saldo irreversibles daños en nuestros ríos y sus ecosistemas. La fiebre del oro contaminó con mercurio y cianuro nuestra hidrología. Las aguas de los ríos y su fauna y flora se intoxicaron por causa de estos metales líquidos, que son empleados para la extracción del oro, y actualmente tienen en alto riesgo a comunidades de más de 80 municipios en 17 departamentos. Pues en el agua del río, los cultivos tratados con la misma, los peces y crustáceos que finalmente son consumidos por el hombre, son portadores de mercurio, peligrosa sustancia que ocasiona diversas afecciones a la salud. El ciclo del mercurio es muy sencillo. Inicialmente, el mercurio elemental es utilizado en el proceso de extracción de oro en las minas. Los mineros lo consiguen relativamente fácil y utilizan el mercurio elemental para extraer el oro de la roca. Una vez el mercurio se ha unido a esas pequeñas partículas de oro, formando lo que se conoce con el nombre de amalgamas, esa amalgama es quemada por los mineros, aunque durante ese proceso parte de ese mercurio también llega directamente a las corrientes de agua. Cuando la amalgama es quemada por los mineros, el mercurio que está allí, por ser volátil, va a la atmósfera y de la atmósfera cae sobre los alrededores de las minas en forma de lluvia. Luego de la deposición del mercurio en los cuerpos de agua, este alcanza los sedimentos en donde encuentra bacterias que son capaces de transformar el mercurio elemental en metilmercurio. Y ese metilmercurio es el que va a permear a través de la cadena trófica. La cadena trófica es sencillamente la cadena alimenticia. Los efectos más importantes de mercurio ocurren a nivel del sistema nervioso central. Y esto implica un daño directo sobre las neuronas, sobre el cerebro. Aunque el sistema inmune, los riñones, el hígado e inclusive el sistema cardiovascular también pueden verse afectados. Una de las manifestaciones clásicas de la intoxicación por mercurio está relacionada con una pérdida de la coordinación muscular, disminución en la capacidad de aprendizaje, específicamente en los niños, pérdida de la memoria, pérdida del olfato, el campo visual, alteración en cómo percibimos los colores, pérdida en la capacidad auditiva, entre otros aspectos. Y afectaciones sensoriales que implican desde pequeños temblores en las manos hasta descoordinación de los movimientos motores que impiden el caminar normal de las personas. De acuerdo a los niveles de exposición al mercurio serán los efectos, y el contacto prolongado con el mismo va ligado al entorno cotidiano y dieta del individuo. Todos somos vulnerables. Por ello, es recomendable realizarse a tiempo el pertinente examen médico, el cual consiste en el análisis de una muestra de cabello. Normas internacionales sugieren que el nivel máximo de concentración de mercurio en cabello no debe superar 1 parte por millón. En caso de presentarse niveles de entre 5 a 10 partes por millón,
Se recomienda disminuir el consumo de peces, crustáceos o moluscos provenientes del río, así como también se recomienda una dieta alta en vitaminas C y E, mandarina, manzana, cilantro y dientes de ajo, para contrarrestar los efectos del mercurio. Si los resultados son superiores a 10 partes por millón, acuda cuanto antes al especialista. Bueno, eso básicamente. Espero que haya quedado claro el hecho de cuán peligroso es el metilmercurio, ¿no? Entonces prosigamos. Luego tenemos también el plomo, que es un metal blando, gris azulado, resistente a la corrosión. Sus vías de ingreso sería respiratoria, digestiva y dérmica. Tiene afinidad con los grupos sulfidrilo. Está presente en lo que es la anemia microcítica y compite con el calcio por las vías de transporte, ¿no? Ahora, el plomo es tóxico y daña al cerebro, riñones, hígado, sangre y al sistema reproductivo, ¿no? Los niños pequeños serían los más vulnerables, puesto que su sistema nervioso no está completamente desarrollado, ¿no? Por otro lado, los adultos aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica y un ACV o un accidente cerebrovascular. Y en las embarazadas, ¿no? Es perjudicial para el desarrollo fetal. Las fuentes de exposición pueden ser por ingestión, en agua o alimentos, en inhalación o productos que contienen plomo. Por otro lado, tenemos a lo que es el cadmio, que nos daría daño renal, osteoporosis, está presente en los cigarros, ¿no? Presente en todos los alimentos, sin embargo, pues en concentraciones bajas, especialmente cereales y vegetales. Asimismo, en partículas en la atmósfera, fertilizantes y lodos de aguas residuales. El cadmio, un tóxico que puede ser mortal, ¿no? Está presente en el medio ambiente, ¿no? Se acumula en hígado y riñones de 10 a 30 años de permanencia. En grandes cantidades provoca graves problemas de salud e incluso la muerte. En hongos silvestres, despojos comestibles, crustáceos, frutos secos, partículas en el suelo, partículas en el agua, algas y etcétera, ¿no? Ahora, el aluminio se acumula en el sistema nervioso central y en los riñones. Es mortalmente tóxico en forma de sulfuro de aluminio o AIP y antiguamente estaba presente en lo que son los colorantes para alimentos. Asimismo, por último, tenemos a los quelantes, que, bueno, básicamente son un metal más un ligando, nos da un quelato, un quelante, que es una sustancia que forma complejos con iones de metales pesados. Estos quelantes nos ayudan a remover, por ejemplo, el mercurio del organismo y como ya les decía, puede remover, pero no restaurar lo que hizo, ¿no? Y solo puede impedir un mayor deterioro de bueno, del organismo, ¿no? Aquí tenemos ya, lo que ya tenemos por acá son como que tablitas que las voy a repasar así sumamente rápido porque como ustedes ven es un montón de información, pero que las tablas siempre sirven para ayudar a, a reconocer y a recordar básicamente estos oligoelementos. Estos sí son de todos los oligoelementos, no solo de los metales pesados o de los tóxicos, ¿no? Entonces, primero, a ver, un segundo, lo voy a poner un poquito más por aquí. Tenemos al selenio, ¿no? Que es un antioxidante, regulación de la función tiroidea. En fuentes dietéticas tenemos a productos pesqueros como carnes, vísceras, legumbres, frutos secos y cereales, ¿no? Tenemos la deficiencia que les decía, la enfermedad de Keshan o la enfermedad de Cushing-Beck, y la toxicidad, que es pérdida de pelos y cambio en la morfología de las vías de los dedos. El vanadio nos ayuda al control de la bomba sodio-potasio e inhibe la síntesis de colesterina, que baja la síntesis de los fosfolípidos. ¿No? En fuentes dietéticas tenemos en aceite de oliva virgen, aceitunas magras, cereales, ¿no? Tenemos deficiencias, alta tasa de abortos, aumento de creatinina y disminución de glucosa. No es tóxico debido a una pobre absorción que tenemos nosotros del vanadio. El flúor, que principalmente está pues en los dientes, en el esmalte, ¿no? Está presente en los pescados de mar, crustáceos, aguas minerales, espinacas, etc. Luego tenemos su deficiencia, ¿no? Produce caries y retraso del crecimiento, ¿no?
Toxicidad, acumulación en la glándula pineal, provocando una alteración en la síntesis de melatonina, ¿no? Es decir, va a alterar nuestro ciclo de sueño y nos puede provocar lo que es una ligera ansiedad. Y cáncer, también puede ser cáncer óseo de su toxicidad, ¿no? Ahora, el litio inhibe el glucógeno sintasa 3 o sintetasa 3, provocando una disminución de la proteína tau. Bloquea la liberación de tiroxina. Fuentes dietéticas en cereales, agua potable, huevos, leche, carne, queso, patatas. En cinética y metabolismo se absorbe fácilmente. En deficiencias no se conocen en humanos. Toxicidad afectan estructuras intracelulares relacionadas con mitocondrias y lisosomas. El estaño es catalizador de reacciones redox. Interviene con la riboflavina. Tenemos lo que son en cereales de grano entero, en conservantes, ¿no? Deficiencias, alteración o retraso del crecimiento. Toxicidad, bueno, el inorgánico es poco tóxico. El bromo es un sustituto del cloro, afecta la calidad de sueño. Deficiencias tenemos retraso del crecimiento, insomnio. Toxicidad simplemente nos da debilidad. En lo que es el boro, síntesis de glucógeno en el hígado, regulación de la actividad de la paratormona del metabolismo. En fuentes dietéticas lo tenemos en soja, frutos secos, aguacate o palta, uva, nueces. Luego en deficiencia tenemos retraso del crecimiento, cambios óseos, toxicidad, una dosis letal de ácido bórico y déficit de vitamina B12. En el caso del arsénico, inhibe el ciclo de la urea y es antagonista de la hormona tiroidea, ¿no? En fuentes dietéticas no lo tenemos definido. Deficiencia, retraso del crecimiento, infertilidad y afecciones musculares, toxicidad debido a pesticidas. Acá el renio está no definido, la mayoría de las cosas del renio no están definidos. Y su toxicidad, alteraciones en el sistema nervioso y circulatorio. El teluro es un posible efecto antioxidante y tiene un efecto en hígado y sistema nervioso central si es tóxico. Berilio, inhibición de muchas enzimas, provoca depresión de magnesio, daño pulmonar en caso de ser tóxico. Y el cadmio es un contaminante del medio ambiente en toxicidad, afección del riñón, en deficiencia, disminución del crecimiento. Su papel fisiológico puede sustituir al zinc, interviene en la absorción de calcio, hierro y cobre, ¿no? Y se encuentra en comida refinada como azúcar blanco o pan blanco. En el caso del niobio, su toxicidad, aumento de incidencia de generación de grasas hepáticas. Fuentes dietéticas, comidas animales y vegetales. Plomo, inhibe la expresión génica, acorta la vida eritrocitaria. Esos ya van a ser lo que son los tóxicos, ¿no? Y toxicidad, síndrome de Fanconi, disminución hepática, ¿no? En el titanio tenemos inhibición de enzimas hidrolíticas, estímulo de crecimiento. Toxicidad es debilidad, ¿no? Porque es poco tóxico. El uranio afecta al metabolismo del lactato, piruvato. Toxicidad, fatigas, es neurotóxico. Se encuentra en algas o en algunas raíces. En el caso del aluminio, interfieren procesos biológicos, deficiencias, pérdida de memoria y fatiga mental. Toxicidad, provoca afección neurológica o inmunológica. Wolframio es una constitución de la formación de la deshidrogenasa bacteriana. Cinética y metabolismo, se absorbe bien, se fija en huesos, se elimina por la orina. En toxicidad, debilidad. Papel fisiológico en el talio es unión a grupos sulfidrilos de proteínas y membranas. En toxicidad, mecanismos relacionados a la sustitución de potasio. Y por último, el mercurio, que recuérdense del metilmercurio, principalmente de todas las formas metilmercurio, ¿no? Que se encuentra en los pescados. Ese de aquí sería la bibliografía. Y eso sería todo. Muchas gracias, chicos. Voy a hacer algunas preguntas antes de pasarles el post-test para ver si me han entendido o si no. A ver, un segundo. Bien, entonces, preguntas, tres preguntas nomás. Y luego ya les paso el post-test. De paso voy copiando el link. A ver, un segundo.
Un segundo. Ya, listo. Se los voy a pasar y bueno, mientras tanto voy a hacer alguna pregunta. Ya, ¿cuál es el tipo, cuál es la forma del hierro que nosotros absorbemos? ¿Y dónde se encuentra? El roso y se encuentra en los animales. Sí, correcto, chicos. Ahora, vamos a ver. ¿De qué elemento, la deficiencia de qué elemento genera el síndrome de Menkes? Cobre. Cobre, perfecto. ¿Y la deficiencia de qué elemento genera acrodermatitis enteropática? Zinc. Zinc. Listo, chicos, correcto. Ahora, voy a pasarles el post-test para ya concluir con la sesión. ¿Dónde está el chat? Listo. Ya. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya. Perfecto. En todo caso, avísenme cuando terminen el post-test. Así, vamos viendo las respuestas también. Vamos a hacer una retroalimentación porque de por sí este tema es bastante largo. Son bastantes oligoelementos que tienen que recordar su deficiencia, lo que hacen, cuáles son los aspectos más importantes y pues puede generar uno que otro problema con al recordar sus funciones y todo lo demás. Bueno, sus funciones, su absorción. Lo que tienen que recordar es que la mayoría de las absorciones de los oligoelementos se dan en el Y1, ¿no? Como ya pudieron ver, se dan en el Y1 o también el duodeno o Y1. Del zinc ya les dije que es la deficiencia, lo que tienen que acordar más que todo, pero también pues su absorción. Del cobre, su deficiencia, su intoxicación. Importantísimo la ceruloplasmina y el anillo de Kaiser-Fleischer, que recordemos es esa circunferencia, ese anillo dorado en el iris de la persona que presenta una deficiencia. En el manganeso, pues el transporte, la toxicidad también, ¿no? La toxicidad. En el selenio, recuerden el glutatión peroxidasa, una enzima importantísima que nos ayuda en el metabolismo también. La deficiencia del selenio en la enfermedad de Keshan y la enfermedad de Cushing-Beck. Recordemos que la posible solución sería enriquecer las tierras de los cultivos con lo que es el selenio. Cobalto, recordemos la cobalamina o cianocobalamina, que de igual forma lo veremos, volveremos a repetir esa vitamina que es la B12, cuando llevemos lo que son propiamente las vitaminas, que serán, me parece, en 2 clases más. Bueno, en el yodo tenemos, bueno, no les pregunté, pero ¿cómo se absorbe el yodo? ¿En qué forma? ¿Yoduro o yodato? Chicos, ¿yoduro o yodato? ¿Cómo se absorbe el yodo? Bien, se absorbe en yodato, ¿ok? No, se absorbe en yodato. Es convertido a yoduro en la glándula tiroidea, pero se absorbe en yodato. Y ya,
eso sería todo, básicamente. Si ya terminaron su post-test, vamos a hacer la retroalimentación. ¿No? La primera pregunta, ¿cuál de los siguientes oligoelementos es esencial para la síntesis de hormonas tiroideas? El yodo, correcto, ¿no? Tiroides, básicamente lo que interviene más que todo es el yodo. ¿Qué oligoelemento desempeña un papel clave en el metabolismo de las proteínas y la función del sistema inmunológico? Recordemos que es el zinc es el que participa, ¿no? No porque el molibdeno interviene como cofactor. Y el cromo, recordemos que el cromo, un segundito. El cromo casi de que no hemos hablado sobre el cromo. Ahora, ¿cuál de esos oligoelementos se encuentra en altas concentraciones en huesos y dientes y es importante para su salud? El flúor, que es netamente el que está más relacionado con los huesos y dientes, ¿no? Con el esmalte dental. ¿Cuál es la presentación del mercurio más tóxica? Metilmercurio, que ya les hablé sobre la presencia de ellos en los pescados. ¿Cuál de los siguientes oligoelementos es más tóxico? ¿El plomo, el selenio o el cadmio? El plomo, ¿no? Les dije que era de todos el más tóxico. Ahora, bien, eso sería todo. Y bueno, ya se pueden retirar, chicos. Muchas gracias. Gracias.